Bueno, Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estamos en esta tarde en nuestro ciclo reflexionando sobre el COVID-19 con el profesor Carlos Clery, es profe de nuestra maestría en Administración de Negocios, en Política y Estrategia de Empresas. Carlos, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. es un gusto, ¿no? El que agradezca soy yo de poder estar un rato con ustedes, que la distancia y el COVID nos impide tener los vínculos más de contacto personal que teníamos. Así que el agradecido soy yo de poder estar un rato con ustedes y charlar cosas que siempre las charlamos y son tan común a todos nosotros. Vos Vos sabés que este ciclo está orientado no solo a nuestra comunidad universitaria, a nuestros estudiantes de posgrado, graduados y docentes, sino también a los empresarios y dirigentes de organizaciones de nuestro medio. Así que, en primera instancia, lo que te vamos a pedir es, vos has escrito mucho en materia de estrategias para pymes. Entonces, bueno, ¿qué podés decir de este tema en un contexto como el que estamos transitando? Bueno, lo primero que uno tiene que tener en cuenta que cuando uno trata de hacer estrategia, y por lo menos en la escuela que yo sigo, que es la escuela de prospectiva estratégica, que es la escuela francesa, lo que nosotros decimos es, primero, ser muy consciente del sujeto estratégico, de saber cómo es el sujeto estratégico, que a veces los empresarios, y más los empresarios pymes, no alcanzan a conceptualizar lo que realmente son. Muchas veces se mezcla con cómo uno quiere ser, cómo quiere que lo vean, y aunque digan, bueno, yo sé dónde está cada tornillo, cada máquina y cada persona, eso no es la empresa es mucho más que eso, y ser consciente de lo que es la empresa es importante. Y lo otro es decir, saber tener la cosmovisión de saber cómo se llega al momento en el que uno está y cómo se proyecta hacia futuro, porque la estrategia es caminar el futuro. Lo que pasa que, claro, primero hay un error de concepción, que es decir, bueno, pero en una situación, en una Argentina tan incierta, ¿para qué tiene sentido ponerse a pensar en planificar? Y justamente porque es tan incierta, no planificar es ir a oscura y chocarse contra cualquier cosa. Pero este es un caso especial, este es un cisne negro. Si bien había algunos adelantos. De hecho, yo tengo un artículo escrito sobre necropolítica, lo tratamos en clase en el último curso. A mí me había asustado cuando yo, es decir, en el caso de la Guerra de las Civilizaciones, y lo conocía Huntington, es decir, fue toda una preparación que se hizo para que después, cuando se atacara Irak, la cosa se tomara como normal. Y en el último tiempo me llamaba la atención la cantidad de series y libros distópicos, o sea, que estaban hablando de la desaparición de una parte importante de la sociedad, y empezaba a leer algunas cosas, es decir, la revitalización de Malthus, el que era imposible sostener el planeta con la gente que va arriba, y entonces empecé a bucear, y ahí me lo encontré a Achille Mbembe, un camerunés profesor de filosofía y de universidad en Francia, que a partir del concepto en biopolítica, pasó a desarrollar el tema de necropolítica. Y de pronto aparece esto que cambia porque aunque veíamos cosas que podían venir tan fuerte y tan grave, obliga a hacer cambios. Y bueno,
Ustedes saben que la estrategia ya no es la estrategia de, fija, rígida, sino que uno tiene que estar esperando que aparezca el cisne negro, si lo decimos siempre, puede aparecer algo que cambie todo, eh, pero este cambio es demasiado, demasiado grande. Lo que sí en términos de pymes, yo creo que los argentinos se han acostumbrado a que el viento los mueva y si va para un lado van y si viene van para el otro lado, que mientras se sufre se establecen posiciones de defensa de ciertas pautas de la sociedad y que cuando se está más o menos bien, esas pautas se eliminan y se pasa a estar del otro lado pidiendo cosas que después terminan afectando su funcionamiento. Y esto es justamente fallar al sentido estratégico. Yo creo que hace falta mucho más. Bueno, ustedes me conocen, Mariana, Lu es más jovencita, pero ustedes me conocen desde una época donde empecé con ustedes en Mar del Plata, y en esa época, bueno, yo me dedicaba, tenía una parte de dedicación importante a la docencia, pero había dejado, en esa época había dejado de dar clase en el grado, porque no sentía que el grado podía aportar mucho, me parecía más fuerte trabajar sobre la cabeza de los profesionales y especialmente cuando en el grado hay que enseñar muchas cosas utilizando métodos eh, mecanicistas y lineales y en el posgrado había que trabajar ya rompiendo todo eso y pasar a pensamiento sistémico básicamente. Y en el último tiempo, ya hace bastante tiempo, yo dejé en posgrado, mantengo 3 o 4 cátedras en posgrado, no más que eso, y Mar del Plata es una porque me siento muy, muy unido afectivamente. Y me he dedicado a trabajar con los empresarios porque creía que había que hacer un esfuerzo muy, muy grande sobre la cabeza de los empresarios, especialmente los empresarios que podían tener un sentido de interés nacional porque el PYME no puede tener un interés transnacional, tiene que tener un interés nacional. Y esa es nuestra gran falla, ¿no? La densidad de nuestro empresariado nacional es demasiado débil para que un país como Argentina vaya hacia una senda de desarrollo. Vos en tu libro hablas de la estrategia bonsai. ¿Cómo se lo podrías explicar sintéticamente hoy a un empresario pyme y qué aporte le podría dar esta idea? Claro, yo divido, es decir, más allá de lo clásico, de estrategias de mercado amplias o focalizadas, de estrategia de costo, estrategias de segmentación y de diferenciación, que es lo común, que es lo clásico de estrategia, yo creo que nunca se la había mirado, se la miró muy poco desde la PYME. Y aparte de todo eso, es decir, yo digo, estrategia de costo, no por competir por costo, pero atender a los costos siempre es necesario. La PYME tiene que trabajar sobre segmentación, focalización, no hay vuelta, y trabajar tratando de diferenciar. Pero hay otras cosas que con eso no me alcanzaba para explicar lo que podía y debía hacer una PYME. Y lo primero que se me ocurrió, porque había leído un profesor mío italiano, que después fue ministro de Economía en Italia, había escrito en un momento un libro que era El bosque de bonsai, hablando de Italia como el país de las pymes. Ahí había relacionado el tema de pyme con bonsai. Y él, bueno, él en su libro decía de que no se podía vivir solamente de un bosque de bonsai, que había que crear las internacionales, las empresas italianas de envergadura mundial. Cuando yo fui jefe de gabinete de economía, si bien mi vocación era PYME, nosotros pensábamos en que había que desarrollar un grupo de 10, 15 internacionales argentinas para poder pelear por lo menos algunos espacios grandes afuera.
Ahora, el tema de por qué el bonsai, porque en realidad la razón por la que la mayoría de las pymes existen es porque la actividad que hace una pyme no puede ser desarrollada por una gran empresa o por una corporación. ¿No? Es decir, son cosas que las corporaciones no se meten porque les resulta antieconómico dedicarse a ese tipo de actividades. Y por eso existen las pymes. Si las actividades de esas pymes pudieran ser resueltas por una gran empresa, no existirían, porque el proceso de concentración es salvaje, es feroz. Entonces lo que digo es, el 90 y pico % de las empresas, pymes, son bonsai, deben tener una estrategia bonsai. Esto es recortarlo, hacerlo cada vez más lindo, cortarle las hojitas, cortarle las raíces para que no crezca mucho y embellecerlo, desarrollarlo, hacerlo más estético. Y esa es la función, no es crecer, porque si crezco es probable que me meta en un peldaño superior, y muchas veces yo he visto tantas empresas perder por haber pasado a un escalón superior, o por haber pasado irracionalmente y sin planificar el pase a hacer el upgrade, porque cuando yo puedo decir, bueno, tengo un mercado, yo puedo venderme el doble, perfecto, vendo el doble, voy a decir, voy a organizar para vender el doble. Tengo la capacidad de tener capital de trabajo para atender el doble. Es decir, tengo la cantidad de gente, la cantidad de gente preparada para vender el doble. Es decir, es probable que termine en una cueva y termina atrapado por un desastre financiero que lo termina quebrando. Es decir, esto es así, no hay vuelta. Entonces el planteo es ese. Después queda otro pedacito, que es el de las empresas que tienen una posibilidad de crecimiento, porque por el lugar, por alguna razón especial, nacen en un garaje y se convierten en grandes. Pero son muy pocas, y esto es lo que yo defino como el bambú dorado o bambú japonés. Es decir, durante 7 años uno lo riega, le pone abono y no crece. Y de pronto crece, en una semana crece 30 metros. Es decir, ¿qué hizo los otros 7 años? Tiró raíces, un palito así que crece para arriba. Si no tira raíces, se muere en 2 minutos. Entonces estuvo programando su crecimiento. Y este es otro de estrategia. Y la tercera estrategia es la que genera sistemas asociados. O sea, yo tengo como pyme determinadas debilidades y ahí sumo y puedo armar estrategias de asociatividad para poder atender espacios mayores. En realidad, muchas de las pymes italianas, cuando a nosotros nos dicen el distrito italiano, y cuando yo, si venían los italianos y hablaban del distrito, yo decía, pero no es lo mismo, no se puede aplicar esa teoría en Argentina sin hacer todo un proceso de generación cultural. El distrito italiano nace de gente que se conoce desde mucho tiempo, que se establecen sistemas de confianza, y sistemas de confianza que van permitiendo establecer vínculos donde uno deja de hacer lo que hacía para hacer una parte de lo que hacía, y el otro hace otra parte, y el otro hace otra parte, y al final se termina en un producto y se gana economía por la economía de escala, y todo tiene que funcionar de una manera coordinada y adecuada. Es decir, yo lo quise hacer un montón de veces esto, y a veces sale y a veces no sale, culturalmente. Por eso yo te iba a decir, vos no solamente has estudiado académicamente el tema y has escrito sobre el tema, sino que también tenés una vasta trayectoria profesional, digamos, militando este tema de las alianzas estratégicas. Y vos dijiste algo que a mí me parece muy importante, y es que esto requiere en alguna medida un cambio cultural. Muchas veces, crisis tan profundas como esta, digamos, generan como oportunidad la posibilidad de una mayor apertura, un cambio cultural. ¿Te parece que puede ser como un resurgimiento del tema de las alianzas estratégicas, esta situación tan crítica a las que las empresas se enfrentan producto del COVID? Absolutamente. Es decir, yo creo que se valorizan, se van a empezar a valorizar, así como antes hablábamos del tema de teletrabajo y la tecnología
es decir, irrumpiendo y como rompiendo las relaciones humanas. El COVID también va a revitalizar las relaciones humanas de una manera increíble. Es decir, vamos a ganar valor del estar presente, de tener vinculación humana. Y esto empieza a generar determinado, es decir, aparte a permitir visualizaciones que no la veíamos, nosotros no veíamos, es decir, bueno, nosotros, es decir, uno por actividad militante sabía lo que era una villa y lo que pasaba dentro de una villa. De hecho, creamos un club que se llama Villas Unidas y que son todas las chicas que juegan salieron de la villa, por lo tanto yo he estado cerca de ver eso. Pero en realidad, ahora que uno está viendo que la cosa entró por Ezeiza y terminó básicamente afectando a las villas de Capital y Gran Buenos Aires, donde está hacinado una gran parte del país, que no tiene, que para el resto de la sociedad no tiene razón de ser, y eso es lo que está provocando la posibilidad de que que explote el sistema sanitario, y por eso lo están cuidando. Es decir, empiezan a aparecer visualizaciones que antes no se tenían. Entonces, se va a empezar a valorizar mucho la relación humana. Yo le hablaba de Jack Niels, este inventor de telecommuting o teletrabajo. Una de las cosas que yo aprendí de él es que lo que él decía: nunca rompan las relaciones personales. Es decir, que se trabaje desde la casa, pero una vez por semana, 2 veces por semana, traten de juntarse y vayan a comer un asado ustedes o un barbecue nosotros, dice, juntos. Es decir, traten de que las familias se junten, porque si no, se pierde el sentido que tiene que ver con la eficiencia. Es decir, hay costos ocultos que tiene la empresa, y uno de los mayores costos ocultos es no entender que son personas las que trabajan y que son personas las que están juntos. Entonces, ahí yo creo que se va a revitalizar esto y se va a tomar conciencia de que es muy difícil en el futuro defenderse juntos. Y esto porque hay un problema serio en todos los procesos, que es, una cosa es la economía de alcance. A veces la economía de alcance no es tan grande. Hay un montón de actividades que no tienen sensibilidad al tamaño, pero perdón, la economía de escala. La economía de alcance sí, la economía de alcance es enorme. Es decir, yo solamente necesito, para poder sobrevivir, alcanzar una escala mucho más grande. Tengo que vender un montón de cosas para poder bancar los costos que significa la comercialización y la logística. Entonces, ahí es donde aparecen unidades pequeñas que, asociadas comercialmente o compartiendo una inversión para integrarse hacia atrás, o sea, lo comercial es integrarse hacia adelante, o si no, hacia atrás. Es decir, yo voy a encontrar grados de sostenibilidad más alto de la empresa. Es decir, la voy a hacer sostenible en serio. Y pongo un ejemplo que a mí me ha costado, me ha dolido, y hoy me llaman para ver si pueden tener una entrevista con Mario Cafiero y conmigo, para ver cómo pueden volver a tomar temas que hace 8 años junté a los chacareros de la provincia de Santa Fe, a los de Entre Ríos y a los de Córdoba, y le dimos todo un curso sobre empresas de quesería que se estaban muriendo y siguen muriéndose y siguen desapareciendo, y todos haciendo el mismo queso, todos compitiendo. Es decir, había una empresa que tenía el mejor queso azul de la Argentina. Vos decías, ¿dónde lo puedo comprar en Buenos Aires? No sé. ¿Cómo no sabés? No, sí, ¿cuánto manda a Buenos Aires? Y el 60-70% de la producción. ¿Y a dónde va? No sé. Le vendía a un intermediario que se perdía y le pagaban 2 mangos. Entonces, y lo que yo le decía es: junten, es decir, busquen, abran locales de venta de quesos en conjunto y proveen los quesos entre todos. Ustedes no pierden la individualidad, siguen siendo la misma quesería, pero después venden juntos. Y después vayan a especializarse: el que hace azul hacia el sur, y el que hace camembert hace camembert, o sea, y se juntan para vender. Santa Fe fue el único que lo entendió, lo empezó a hacer, abrieron al quinto comercio
pelearon los gringos y terminaron, se vino abajo todo. Carlos, un poco lo que estás planteando tiene que ver con la nueva normalidad que se dice que se viene, ¿no es cierto? En donde, como vos decís, los conceptos de la colaboración van a tratar de avanzar sobre el concepto de competencia y también una fuerte revalorización de lo local, ¿no es cierto?, frente Sí. a la multinacional o los productos importados. Y en este sentido también hay una modificación o un cambio en el consumidor respecto del rol de las organizaciones. Con tu experiencia y obviamente tu rol actual en el INAES, ¿cómo ves ese protagonismo que van a tener las economías de las organizaciones sociales? Si yo tengo, es decir, y que a mi edad me hayan vuelto a meter en el Estado, es una cosa complicada, ¿no? Porque yo ya no quería estar más, ya no quería volver al Estado. La gente cree que en el Estado se la pasa bien y uno no trabaja, se trabaja 3 veces más y uno tiene compromiso. Y, y bueno, me agarró Mario y Mario Cafiero me puso un revólver en la cabeza y dijo, bueno, yo ya hablé con Santiago, hablé con Belis, es decir, no te van a llamar para lo que vos querés, que ser asesor y no tener compromiso. Ya le dije que vos trabajás conmigo y te venís conmigo. Y en realidad terminé aceptando por el tema, por el tema porque creo en esto. Yo le asigno mucho menos valor a las pymes en el futuro post pandemia que a las cooperativas. Yo creo que el sistema cooperativo, el sistema mutual, el sistema de cooperación, de solidaridad, de colaboración, que es una cultura distinta a la de la competencia, a la competencia salvaje, del lucro. Es decir, son empresas que hoy un banco no la puede encuadrar. Porque el banco, ¿qué mira? Y mira el capital. La cooperativa es personas, no es capital. Y no reparten, no tienen ganancia. Es decir, entonces cuando tienen que hacer un cash flow, y dicen, bueno, no, porque yo me juego, es decir, con esta ganancia yo puedo prestar porque me lo devuelve igual, es decir, no tiene porque no hay ganancia. Es decir, es otra cosa. Lo que pasa es que hoy ese sentido cultural asociativo lo hace más apto para sobrevivir a sociedades complejas como las que se vienen. Es decir, el individualismo no va a superar la próxima etapa. Y yo creo que uno, es decir, se lo digo siempre a Mario, se lo digo a todos los chicos más jóvenes que están trabajando con nosotros, preparémonos porque después de la pandemia, después de 4 años amarillos, donde se destruyó las pymes, se destruyó el sistema cooperativo, y la pandemia encima nos va a llevar a que nosotros vamos a tener que atender, vamos a ser hospitales de pymes quebradas, y de empresas medianas incluso, y algunas grandes, que van a desaparecer y se van a tener que convertir en empresas recuperadas. Es decir, yo lo que le digo a las recuperadas de los muchachos, ustedes son cooperativas, no son el proceso de recuperar de la primera etapa, después ya son cooperativas y deben funcionar como cooperativas. El sentido de lo que nunca tuvo el cooperativismo fue de entenderse entre sí. Eran cooperativos hacia abajo, pero es decir, adentro, pero no se relacionaban con otra cooperativa. Bueno, nosotros venimos a romper esto, es decir, la organización de la comunidad, las mesas del asociativismo, en realidad lo que están buscando es que las pymes se conozcan, que piensen juntos, pero no solo las pymes, las cooperativas, las mutuales, trabajen juntos, pero eso ahí no termina el asociativismo. El asociativismo son los sindicatos, que son los poderes de compra más importantes. El ingreso más importante está en gente que está trabajando en blanco. Entonces, si se pone la demanda junto y se acerca la oferta, se rompen los sistemas de gente que está controlando los precios y haciendo que yo compre en 10 y lo venda en 100, y ponemos junto a esto y empezamos a trabajar metiendo a los clubes adentro, que son los que han defendido de que no hayamos caído en tantas desgracias, las organizaciones sociales, las asociaciones de italianos, los bomberos, las cooperadoras escolares. Es decir,
empecemos a juntar todo ese ambiente y a las pymes. Y en las pymes buscar los sistemas asociados y las economías regionales, los productores de la economía regionales, los agricultores familiares, indígenas y campesinos, organizados, no es lo mismo trabajar sueltos que organizados, y empezar a trabajar en lo que yo llamo, es decir, desarraigar el desarraigo. Empecemos a crear comunidades que se vayan a vivir al campo, a producir alimentos en el campo, y asegurémosle la vivienda, el colegio, asegurémosle los primeros auxilios, las salas de enfermería y banda ancha. Entonces, y va a haber un montón de gente, después de vivir en las experiencias espantosas, de vivir en una villa y de pasar el corona, son listas las que se van a poder hacer. Entonces, AVE, que son los que administran los bienes del Estado, deberán entender que en lugar de estar alquilándole por 2 pesos a los pools de siembra, van a tener que entregarlo para hacer de esas tierras lugares para producir alimentos en serio. Y empezar a Carlos, producir alimentos. Sí. tenemos que ir cerrando porque se nos van cumpliendo los tiempos. Bien. ¿Podemos quedarnos con que tu mensaje para la nueva normalidad es una nueva cultura más fundada en la cooperación y en los vínculos humanos? Y en lo local. Y en lo local. Y en lo local. Es decir, no puede haber, no se puede mandar alimentos básicos que cientos de kilómetros. Hay provincias enteras que compran todos los alimentos fuera, cuando lo pueden hacer a 2 kilómetros. Entonces, armemos la cooperativa de consumo, acerquémosla a la cooperativa de productores. El otro día se dio una cosa en la mesa de Bariloche, es decir, se estaba pudriendo toda una producción de hortalizas, y entonces, ¿qué hizo la gente de la mesa? Parques Nacionales puso el camión, el INTAC hizo la clasificación, compraron, le cargaron en el camión toda la producción, la llevaron a Bariloche. Bariloche tiene el 60% de la población fuera de sistema, es una de las ciudades más complicadas que hay en la Argentina. Es decir, se vendieron en las villas al 10% del precio de verdulería. Y con eso se le dio al productor, que sacó mucho más que si iba al intermediario que llevaba ese producto a... Bueno, después se hizo con papas, no las de McCain, sino que tenían una producción de papa agroecológica, y ahora se está haciendo la cooperativa, y Desarrollo Social está dando la plata para hacer las primeras compras, esa es la comunidad. Esa es la comunidad que empieza a pensar los problemas, que empieza a pensar que no puede ser que haya una compañía que porque tenga una app de afuera tenga un montón de pibes explotados en bicicleta matándose por las calles y sin que tengan ninguna posibilidad de futuro, porque no lo tienen. Bueno, es decir, nosotros estamos armando plataformas virtuales para que las puedan tomar cualquier cooperativa y que puedan crear las empresas estas, pero que estén en manos de los propios trabajadores. O la economía del cuidado, acá sale dañado los geriátricos. Es decir, la economía del cuidado va a generar para personas mayores, para discapacitados, para chicos, eso, es decir, genera ocupación y genera una calidad de vida distinta. Es eso, yo creo que los 2 ejes son el asociativismo y volver al país federal que nunca hicimos. Bueno, qué lindas palabras. Sí, es muy interesante porque nuestra ciudad, por supuesto, tiene, como te imaginarás, la actividad del turismo sumamente comprometida en estas circunstancias, pero además tenemos un sector productivo como es el que depende del puerto, que históricamente tiene una relación con el cooperativismo muy particular, pero también tenemos todo un cordón frutícola importante. Así que creo que tus palabras van a ser muy bienvenidas y sumamente, digamos, importantes para este momento. Bueno, así que nosotros seguramente... Una cosita más. Tienen una ventaja enorme, primero por la ciudad es hermosa. Cuando yo hice el trabajo para TIGMA, o sea, el plan estratégico de TIC, de Mar del Plata, eran
era el lugar para que era el Silicon Valley, era el lugar lindo para irse a vivir, no meterse acá en el medio de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, si yo tengo que querer vivir bien, ese es un lugar. Pero aparte ustedes tienen una ventaja, y la voy siguiendo con una serie de chicos que se relacionaron a partir de la materia y que siguen. Yo estoy siguiendo un caso de fábrica de tejido, de ropa de tejido, de lana, y estamos tratando de vincular con producciones de Chubut, que tienen los problemas para sacar, porque acá hay tipos de afuera que agarren, se lo llevan afuera, cuando nosotros podemos vender la calidad de diseño que tienen los chicos que salen del posgrado que ustedes defienden tanto y quieren tanto como yo. Carlos, muchas gracias, y yo creo que seguramente después de esta nota va a haber mucha gente que va a estar interesada en estos temas de asociativismo, tanto desde las pymes como de las organizaciones de la economía social, así que nosotros desde posgrado recibiremos las inquietudes y te las vamos a hacer llegar para poder seguir fortaleciendo estas mesas de asociativismo y esta iniciativa que venís militando hace tanto tiempo. Muchas gracias por este espacio que compartiste con nosotros. No, de vuelta, gracias a ustedes. Ustedes saben que vengo del humanismo y para mí las relaciones humanas, y si tengo 20, ¿cuánto es? 21 años en la facultad, en el posgrado, es porque encontré gente con la que me siento muy bien. Bueno, gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, así nos despedimos hasta pronto. de este nuevo ciclo del COVID. Muchas gracias.